¿Ya? Ya está acá. ¿Eh? Acá ya está. ¿Listo? Eso. Bien. Una semana antes de la Asamblea Nacional de Trabajadores realizaremos nuestro Congreso ordinario, el Congreso de Convergencia Socialista, donde tenemos un montón de textos que estamos discutiendo en nuestro precongreso. Uno de ellos es un texto programático, que es la actualización del viejo programa del MAS, adaptado justamente a las actuales circunstancias, y como introducción, como texto introductorio de estos materiales, vos escribiste uno que hablaba de el derrumbe o la derrota de una gran política que tuvo el capitalismo para frenar el movimiento de masas, para frenar la radicalización o el ascenso del movimiento obrero popular. Sí, es una política particular, digamos, nosotros lo veníamos analizando así, porque en todas las grandes crisis el capitalismo ha tenido, digamos, varias opciones o dos opciones que en general en las grandes crisis terminaron en las grandes guerras. Digo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, eh, donde se conformaban bloques con distintas líneas para resolver la crisis, digamos. O sea, en la Segunda Guerra una de ellas fue el fascismo y otro bloque, digamos, optaba eh, por sostener los regímenes democráticos burgueses, los dos con el mismo objetivo, que era, digamos, hacer continuar, digamos, la acumulación capitalista, salvar eh, a la sociedad capitalista de la crisis, ¿no? Y que eso no deviniera en procesos de revoluciones. Y enfrentar un problema central que siempre que hay crisis capitalista subyace, que es el problema de la superproducción. O sea, Claro. destruyendo fuerzas productivas, la fuerza o el sector ganancioso, en este caso Estados Unidos, el imperialismo democrático, entre comillas, reconstruyó el mundo, o sea, el sistema capitalista, plan Marshall mediante, y le dio cierta sobrevida. Un nuevo Ahora ciclo. hay una nueva crisis de superproducción. Hay una crisis que se arrastra desde hace muchos años, que tuvo un episodio de estallido en el 2008, que todos conocemos, que la venimos mencionando, con la crisis de las hipotecas Lehman Brothers. y la caída de las Lehman Brothers. Y hoy nos vemos, o este año específicamente, ante una profundización de esa crisis y un intento de salida, pero lo que te decía que es novedoso es que esta vez es una política uniforme de toda la burguesía del mundo. O sea, O sea, en vez de pelearse haciendo guerra, los capitalistas en todo el mundo se se han unifican. puesto de acuerdo en una política que es la política de la pandemia. Es decir, el gran problema de las crisis, y el gran problema particular de esta situación, es el ascenso del movimiento de masas, que, como lo venimos señalando en varias notas y en varios programas, se extiende por todo el mundo y con características revolucionarias, ¿no? Cada vez más radicales además. Ese es el gran problema. A, ese, a esa situación lo que hicieron los grandes capitalistas, unidos en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, es promover esta política de pandemia y de encierro, fundamentalmente. Quédate en casa, es la consigna con la cual trataron de meter al movimiento obrero en bolsa, tratando de que retrocedieran sus conquistas, sus aumentos salariales, o sea, destrucción de fuerzas productivas de una manera distinta a como tradicionalmente lo hacen con las guerras, porque no pudieron hacer guerra, porque el movimiento obrero tampoco quiere pelear, o sea, el movimiento de masa en general se niega a alistarse, y encararon esto que, inventado no, porque después discutiremos o analizaremos si lo crearon, no lo crearon, lo aprovecharon, no lo aprovecharon, el tema es que la cuarentena ha sido la línea que fracasó. Fracasó porque los laburantes y los pueblos de todo el mundo la han pasado por encima y el marco en el que vamos al Congreso es ese. Nuestros documentos generales que hablan de la tendencia a la radicalización, la tendencia a las rebeliones, la tendencia a la autodeterminación, a pasar por encima de los cuerpos orgánicos, no se da en cualquier contexto, sino en este, en una derrota catastrófica de la política centralizadora que tuvo por primera vez en la historia del capitalismo. Por lo tanto, la posibilidad de que haya inclusive políticas uniformes de parte del movimiento de masas.
Sí, porque esa es otra característica del momento histórico que vivimos. Lo empezamos a ver en algunas grandes movilizaciones en Chile y demás, los métodos asamblearios, la acción directa y los métodos de lucha que son eh, efectivos se propagan en este contexto, ¿sí? Al igual que en las guerras, los estados copian o asumen las tácticas o las estrategias eficaces, el movimiento de masas hace lo mismo. Y sobre todo en este periodo en donde la comunicación es tan rápida y digamos, nosotros podemos ver y aprender de lo que sucede, por ejemplo, lo que sucede en la primavera árabe o en Estados Unidos, de manera directa. Y eso es un efecto muy importante porque, digamos, además esta política uniforme, única de la burguesía, empuja a la vez al movimiento de masa, al A la movimiento uniformidad obrero, rebelde. a la uniformidad en la lucha contra Así es. esa política. Y la uniformidad rebelde puede dar lugar también a el surgimiento de fenómenos políticos nuevos. El Congreso de nuestro partido, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? No autoproclamarse como el Partido de la Revolución, somos un pequeño destacamento, sino tratar de analizar esta situación y ver de qué manera empalmamos con otros sectores, fracciones, partidos, movimientos, organizaciones que ven lo mismo y que particularmente entienden o asumen de que hay condiciones excepcionales para pelear por el poder, para desalojar a los capitalistas de sus gobiernos y empezar a construir revolución mediante una sociedad socialista. Para eso invitamos a nuestros oyentes, a nuestros televidentes en realidad, a participar, conociendo los materiales, leyéndolos, acercándose a nuestros compañeros y compañeras para participar inclusive en los plenarios, en las reuniones. Sí, sí, digamos, el contexto y el activismo es cada vez mayor, así que esperamos, digamos, o sea, nutrirnos de aportes y de discusiones con digamos, lo más activo justamente del movimiento de masas, que esté interesado, digamos, en promover esto, digamos, una salida socialista a la crisis, que en realidad es la única salida real.